Doctores de Salud, tu consultorio médico. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Doctores de Salud, el espacio en el que nuestros especialistas se responden a todas sus dudas y consultas. El tema del día de hoy es el tabaquismo. Vamos a conocer al doctor que nos acompaña en esta oportunidad. Neumólogo, Dr. Octavio Cubas Paredes. Lleva 22 años trabajando en eSalud, jefe del Departamento de Medicina Especializada del Hospital Almenara. Médico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Neumólogo por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. MBA por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Fellow por la Universidad Peruana Cayetano Heredia para trasplante pulmonar en Barcelona, España. Coordinador clínico de trasplante pulmonar. Docente de especialidad en neumología de la Universidad San Martín de Porres. Ya lo veían, amigos, ustedes en sus pantallas. Tremendo profesional el que tenemos el día de hoy. Doctor Octavio, ¿cómo está? Bienvenido a Doctores de Salud. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Desarrollaremos el tema de tabaquismo, que es tan importante para la población. Sobre todo por la cantidad de daño que se ocasiona, no solamente en los pulmones, sino también en nuestro organismo, doctor. Efectivamente, la vía de entrada es respiratoria, pero el daño es orgánico. Bien, doctor, y vamos ya con la pantalla porque la producción ha preparado datos muy importantes que nuestros seguidores deben de conocer en torno a esta conducta social que, por supuesto, es aceptada, ¿no? En nuestro medio vamos a conocer entonces el primer dato que llega gracias a la Organización Mundial de la Salud. Nos dicen de que en el mundo hay 1.300 millones de consumidores de tabaco. El tabaco mata a 8 millones de personas cada año, 7 millones de fumadores activos y más de 1 millón de no fumadores afectados por humo de fuente ajena, es decir, los que estamos alrededor de la persona que está pues con el cigarro en la mano, ¿no es cierto? Incluyendo, nos indica, a 1 millón en las Américas. Un dato que preocupa, pero también siembra de repente un poco de alarma en nosotros, doctor. Efectivamente, la idea es entender bien cuál es la motivación de hacer una propuesta de dejar de fumar, que no solamente se afecta el pulmón, no solamente da enfermedades pulmonares, sino también afecta el corazón. Todos los vasos sanguíneos en el cuerpo están afectados en su interior, lo que hace que a la larga se dañen todos los órganos. ¿Y las personas que llegan hasta la consulta, doctor, llegan ya en un estadio de pronto avanzado o reconocen en primera instancia que están comenzando a tener este tipo de adicción? No, las personas en general, primero que ya tenemos una publicidad mundial respecto al daño que hace el tabaco, y esta está inserta incluso en las cajetillas de cigarrillos. Aquí lo tenemos, fíjese, aquí está graficado, sí, el daño que realiza los pulmones, incluso que causa cáncer a la mama, dice fumar causa cáncer a la mama, pero ¿es efectivo, no es efectivo? ¿Las personas son conscientes realmente de lo que están realizando? Sí, el problema, las personas son conscientes, tienen información, hay muchos accesos a la información ahora. El problema es que estamos hablando de que el cigarrillo tiene una sustancia que es adictiva. Esta sustancia que es adictiva y genera en el cerebro una dependencia al cigarrillo, le hace traslapar toda la importancia que tiene mantenerse saludable. Es terrible, doctor, y precisamente vamos a compartir el caso de una de las personas que es un adulto que durante 30 años ha consumido él el cigarro y lamentablemente ya tiene un diagnóstico que se lo ha dado el médico. Vamos a conocer un poco más sobre esta persona. Empecé de joven fumando aproximadamente 2 cajetillas de cigarro. Para hacerme parte. Me di cuenta ya con el tiempo que tenía esa dificultad. Alfredo llega después de muchos años de tener progresivamente dificultad respiratoria crónica, secundaria a su consumo de tabaco durante muchos años. Entonces a eso le llamamos nosotros fumador pesado. Más de una cajetilla diaria por muchos años lo que genera es daño en el bronquio, que va progresivamente cerrando el bronquio y eso ocasiona dificultad para respirar. Puede acompañarse de tos con flema, algunos pacientes no tienen tos ni flema, pero sí es característica de la dificultad respiratoria. Progresivamente el aire se va quedando atrapado y podemos verlo acá en la radiografía de
de pulmones, donde vemos que el pulmón es sumamente grande. No es un pulmón que se empequeñece, al contrario, se infla sumamente, aplasta el diafragma, tanto del lado derecho como el del izquierdo. ¿Ven cómo está todo aplastado? Y ni siquiera la placa puede entrar completa dentro de la pantalla, ¿no? Y es porque hay mucho atrapamiento de aire y el paciente ya no puede respirar. Tenía dificultades al respirar, tenía tos con flema y se me hacía complicado cargar una caja de 2 kilos, que era prácticamente normal en el trabajo. Y en esa situación fui al médico y me pidió sacarme placas al pulmón, un TAC también, y me diagnosticó enfisema pulmonar. La vida de Alfredo se ha visto mermada en su calidad por la dificultad respiratoria. Él inicialmente no tenía un tratamiento en forma rigurosa y estable, porque son múltiples las acciones que se toman para poder llevar a un paciente al mejor estado posible una vez que la enfermedad se instala y ha limitado mucho su funcionalidad. El paciente tiene mucha dificultad, incluso hasta para hacer sus actividades básicas. Entonces, esto conlleva que le demos tratamiento farmacológico. Básicamente son tratamientos con inhaladores, que son medicinas que van directamente al bronquio y van a tener un efecto broncodilatador, y a él le permite ya esto desarrollar sus actividades nunca en forma normal, siempre limitados, sobre todo caracterizado por la dificultad respiratoria a la hora que hace un esfuerzo mayor de lo habitual. Su hábito ahora es moverse muy lento, ¿no? La medicación la tiene que usar en forma continua, todos los días. Ha llevado un régimen alimentario que le ha permitido bajar de peso y con eso es menos trabajo para el pulmón, ya ha tenido una mejor respuesta para ello. Mi vida ha cambiado, he perdido el trabajo, ya no puedo hacer ejercicios físicos, me presiona el pecho y me siento cansado. Quisiera retroceder el tiempo y regresar a ese momento y no consumir el tabaco, que me ha perjudicado la vida y me la ha cambiado rotundamente. Efisema pulmonar, escuchábamos que era el diagnóstico de este paciente, doctor, y ya tenemos una placa también en nuestra pantalla para que usted nos pueda explicar de manera más gráfica cómo es que llega a dañar esta enfermedad al organismo en general. Efectivamente, en el caso de que hablemos nosotros de daño respiratorio, tenemos en el sistema respiratorio lo que lleva aire hacia los pulmones, que son los bronquios, y los pulmones mismos. Entonces, hay enfermedades del pulmón mismo, que son los alvéolos donde se intercambia el oxígeno, y la otra parte que lleva el aire, que son los bronquios. Entonces, cuando los bronquios se enferman por el consumo de tabaco, tenemos básicamente las entidades que hacen que el bronquio se cierre. Una de ellas se manifiesta, que se llama bronquitis crónica, que se manifiesta con tos y expectoración, y la otra es el enfisema pulmonar. Y el enfisema pulmonar, que es el caso de este amable paciente que ha compartido su caso, la idea es que el bronquio se cierra y funciona como una válvula en la cual el paciente toma aire, pero no sale. Entonces cada vez toma más aire, hasta que llega a romperse pedacitos del pulmón. Y esos pedacitos en el tiempo se van sumando y el pulmón, como podemos verlo en la radiografía que estamos presentando, son de gran tamaño, muy oscuros, porque están llenos de aire que no tienen utilidad para intercambiar oxígeno. Entonces la persona progresivamente va teniendo dificultad para respirar, que se llama disnea. Si una persona comenzó a fumar, digamos, a los 20 años, este problema, este diagnóstico de efisema, ¿a los cuántos años estaría presentando? Eso tiene relación no solamente con el tiempo, sino con la cantidad de cigarrillos que se fumen. Hay personas que tienen este problema a 10, 20 o 30 años de distancia, habiendo fumado un cigarrillo por día. Pero hay otros que tienen a 5, 6, 7 años ya tienen problema de enfisema porque fuman 2 o 3 cajetillas diarias, que estamos hablando de 60 cigarrillos diarios, que encienden uno con el que están apagando, ¿no? Entonces, además hay una predisposición genética, como para todas las enfermedades, a hacer uno u otro cuadro. Hay personas que antes de hacer enfisema pulmonar ya tienen un infarto cardíaco. A eso me refería cuando decimos que esta es una enfermedad, que es un vicio, una conducta adictiva con una sustancia tóxica que daña el organismo, no solamente el pulmón. Y teniendo esta enfermedad, el efisema o este diagnóstico o cualquier otro diagnóstico, ¿cuál es el tiempo de vida, por así decirlo, o el tiempo en el que uno puede soportar esta enfermedad en el organismo? Bueno, la enfermedad es progresiva.
¿no? Muchas personas dicen, bueno, estoy fumando y yo tengo una tosecita, ¿no? Toso un poquito. Entonces, sí debemos tener en cuenta que lo primero que va a hacer el aparato respiratorio cuando es expuesto a un agente tóxico es que se va a inflamar. Entonces, lo primero que tienen es bronquitis, ¿no? Hay muchas personas que dicen, tengo tos cada vez que fumo, cada vez que uso mi cigarrillo electrónico. Entonces, eso lo primero que produce es bronquitis, inflamación del bronquio. Esa inflamación es la que lleva a producir cambios en el bronquio que generan finalmente que el bronquio se cierre en forma permanente. Claro que si todo ocurre pues paso tras paso, ¿no, doctor? Siempre Sí. a una situación se va empeorando, como ya lo ha podido describir el doctor. Pero amigos, es importante, doctor, que conozcamos qué ocurre dentro del organismo, y para eso hemos desarrollado un experimento. Nuestro compañero Clark Valentín ya se encuentra en los exteriores del estudio para que nos pueda mostrar lo que él ha preparado para poder detallarles a ustedes, amigos, de manera más gráfica qué ocurre en el organismo cuando consumimos de manera adictiva un cigarrillo. Clark, te escuchamos. Hola Talía, ¿qué tal, doctor Cubas? Hoy vamos a realizar un experimento para demostrar qué tanto el consumo de cigarrillos afecta a los pulmones de las personas. Para eso pues vamos a necesitar los siguientes implementos: liga, papel tisú, una botella donde vamos a realizar 2 perforaciones, una en la parte superior, en la taparrosca, y otra en la parte inferior. Además de ello vamos a necesitar un lapicero con una tapa fácilmente retirable, una vasija, una bandeja y cigarrillos. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a encender este cigarrillo, para lo cual, pues, producción, muy bien, vamos a retirar este que teníamos de muestra y vamos a colocar un cigarrillo encendido. Vamos a retirar ahora sí esta tapa del lapicero. Esto va a simular la inhalación del humo por parte de los pulmones. Vemos que mientras más va bajando el agua, pues el cigarrillo se va consumiendo cada vez más. Hay que tener en cuenta, y es justamente lo que dice incluso, pues, en las cajetillas de cigarrillos, que el humo del tabaco contiene más de 4.000 sustancias tóxicas, de las cuales 50 producen cáncer. Entre ellas se encuentran el arsénico, fósforo, cianuro y amoníaco. Fumar causa cáncer de pulmón. Entonces vemos cómo es que mientras se va consumiendo el cigarrillo, la botella que simula ser el pulmón de las personas, pues se va llenando de humo. Vamos a esperar a que el agua pueda descender hasta debajo del nivel de donde se encuentra el lapicero, porque luego vamos a tener que demostrar qué tanto afecta el humo del cigarrillo a los pulmones de las personas. Así que esperamos a que descienda el agua. Muy bien, ahora sí, vamos a coger el papel tisú, vamos a retirar el cigarrillo y también la taparrosca para colocar el papel tisú encima. Ojo que este tiene que estar bien ajustado para que el humo no se filtre por los lados. Y vamos a proceder a soplar por el lapicero. Soplamos reiteradas veces para que el humo ejerza presión. Muy bien, ahora sí, vamos a ver cómo es que quedan los pulmones de las personas tras consumir cigarrillos. De esta manera quedan los pulmones, de esta manera se afectan los pulmones de las personas tras consumir cigarrillos. Preocupante. Adelante, Talía. Muchas gracias, Clark, por esa demostración que nos has traído el día de hoy. Impactante, doctor, en realidad, porque ya nos están alcanzando el papel para poderlo tener aquí, doctor, y usted también lo pueda ver. ¿Cómo es que este monóxido, todas estas sustancias que nos decía Clark, que son más de 4.000, aquí está el papel justamente, mire, doctor, vea. Este es el daño, este es el ejercicio que realizaba nuestro compañero Clark y nos explicaba que este era el pulmón y este es el daño que termina causando. Sí, efectivamente, mis felicitaciones a Clark por la demostración muy evidente y rápidamente evidente cómo ingresan las sustancias del cigarrillo al organismo. Ingresan a través de la vía respiratoria, pero estas sustancias no se quedan en los pulmones solamente, pasan al torrente sanguíneo y van a llegar a malograr todos los vasos sanguíneos por el interior. Eso explica por qué genera cáncer en órganos distantes, como puede ser el páncreas, como puede ser el estómago, el colon, la mama.
Esto no solamente es de este color. No sé si tenemos algunas imágenes, pero podríamos mencionar algunas sustancias que están incluidas, que son más de 5.000, las que principalmente nos dañan la vía respiratoria y generan finalmente cáncer. Aquí tenemos la mesa demostrativa, doctor. Precisamente uno de esas 4.000 o 5.000 sustancias son el monóxido de carbono, la nicotina y el alquitrán, ¿no es cierto, doctor? ¿Cómo es que llegan a afectar al organismo? Efectivamente, el monóxido de carbono es la que se produce fácilmente al quemar el papel del cigarrillo. El alquitrán, la nicotina, es la sustancia que causa adicción, que es la que va al cerebro a generar esta liberación de sustancias que nos dan una compensación, nos hacen sentirnos tranquilos, alegres, en algunos casos con mucho menor intensidad que otras drogas, pero que sí tiene un efecto adictivo a la larga. Y ese efecto es sumamente corto, por eso, a diferencia de otras drogas, ¿no?, que podemos mencionar que son adictivas, es mucho más corto, lo cual obliga a generar una inducción de otra inhalación de nicotina mayor. Y el último es el alquitrán, que es el elemento que es ejemplo de la degradación de los hidrocarburos. Estamos hablando de petróleo, viene en el petróleo, entonces esto tiene un efecto inflamatorio rapidísimo sobre la vía aérea. Podríamos decir que esta es una sustancia que genera bronquitis crónica en los pacientes. Incluso aquí tenemos uno más explicativo, ¿no es cierto?, de otras sustancias, doctor. Efectivamente, aquí tenemos el monóxido de carbono, que es el humo que se escapa de los autos, por ejemplo, y que lo va a dar fácilmente el papel. El alquitrán, que ya lo mencionamos, que viene en las pinturas, ¿no?, como un ejemplo de que es degradado de los hidrocarburos del petróleo. Amoníaco, que es el limpiador de vidrios y además para limpieza en general. Arsénico, que es un veneno que no solamente se usa para hormigas, sino en el tiempo se ha usado para matar gente en algunos reinos. Plomo, acetona, butano, todas estas sustancias son las más representativas, pero estamos hablando de 5.000, ¿no? Entonces, hay una predisposición genética en cada persona a desarrollar cierto tipo de cáncer, incluso es una tendencia familiar. Y el tabaco que da la nicotina nos permite tener adicción al cigarrillo. Pero el cigarrillo viene con todas estas sustancias, entonces el producto final va a hacer que yo haga una enfermedad neoplásica en algún otro órgano. Aparte de que el daño que ya sabemos que es generalizado para todos los vasos del organismo, nos va a generar en un gran grupo enfermedades del corazón. Hay muchos pacientes que antes de tener enfermedad pulmonar evidente, hacen infarto cardíaco. ¿no? Incluso, doctor, en las cajetillas, como ya lo mencionábamos, pues viene, ¿no?, parte de algunas de estas sustancias tóxicas que se ingiere al momento de consumir los cigarrillos. Pero vamos al hecho, doctor, también de estas sustancias que se presentan muchas veces como alternativas. Alternativas incluso que les presentan en algunas oportunidades como saludables, que son estos famosos vapes o cigarrillos electrónicos. También no tenemos el nombre de la sustancia que viene en cada uno de los gases que se incluyen dentro de este aplicativo, pero ¿son o no son dañinos, doctor? ¿Realmente son una sustancia o una alternativa más sana? No, en realidad no es más sana porque ninguno es saludable. Estaríamos hablando de vegetales, por ejemplo. Pero esto es un concepto muy antiguo. Cuando se vio que había una adicción a la nicotina, hubo un deseo real de que las personas dejen de usarla. Entonces empezaron a disminuir la cantidad de nicotina que la persona necesita para sentirse con el efecto de la nicotina. Entonces, una forma de dejar de fumar es tener nicotina, y inventaron los parches de nicotina y los chicles de nicotina. Eso tiene muchísimos años, décadas. Entonces, ¿pero qué pasó? Ha habido muchas restricciones en la evolución del mundo por áreas de tabaco, áreas libres de tabaco. Entonces, ¿qué significa? Que es áreas libres de humo. ¿Qué cosa es? En lo que se quema en el papel y lo que se quema de tabaco y libera todas las sustancias porque se quema el material. En estos cigarrillos electrónicos no se quema nada. Nosotros lo que estamos viendo es una vaporización de un líquido que se calienta gracias a una batería que viene en él. Y en este líquido tiene una serie de sustancias, incluidas la nicotina. Sí he tenido oportunidad de ver cigarrillos de vape que son libres de nicotina, ¿no? Y que tienen, bueno, olores y sabores, pero básicamente estos no son consumidos, están como parte del modelo de negocio de mantener la venta de tabaco, pero básicamente los fumadores que no pueden fumar en ambientes y son ambientes libres de humo, van a usar el
el vape, pero porque tiene nicotina, o sea, porque logran tener el efecto que tiene el cigarrillo cuando se quema, pero sin el problema del humo, porque no es humo, es vapor. La persona cuando tiene adicción y no consume la sustancia va a tener una cosa que se llama síndrome de abstinencia, entonces cambia de conducta. Entonces sí es dañino. Sustancias tóxicas también. Las sustancias tóxicas son todos los químicos que se adicionan para convertir en realidad, porque no es una agüita, sino es una sustancia líquida con una densidad de aceitosa. Por eso se puede hacer una nebulización prácticamente. Entonces todas esas sustancias, si bien es cierto, están permitidas para el cigarrillo, están siendo usadas en el vape, pero no tenemos estudios ahorita al tiempo que tenemos el del impacto del cigarrillo que se quema. Interesante, doctor, y precisamente por esas enfermedades tenemos otro dato que también llega desde la Organización Mundial de la Salud y lo vamos a conocer ahora mismo porque nos dice de que el tabaquismo es la causa de lo siguiente. Más del 90% de los casos de bronquitis, del 95% de los casos de cáncer de pulmón y también de que es la causa del 30% de todas las cardiopatías coronarias. Parte importante de los casos de cáncer de esófago, vejiga urinaria, cavidad bucal y laringe. Incluso, doctor, a la lengua también. Sí, por supuesto. Todo lo que esté expuesto, recuerden ustedes que cuando uno inhala, todo el humo que ha pasado al pulmón no se pasa de frente, se pega en la boca y después uno lo deglute con la saliva. Entonces tenemos pacientes con cáncer de esófago que tienen el pulmón completamente limpio, no tienen enfisema, no tienen bronquitis, no tienen cáncer de pulmón, pero tienen cáncer de esófago y hay que sacarles un pedazo. Qué terrible, doctor. Y amigos, ustedes lo saben, pueden escribir sus consultas a nuestro número de WhatsApp, que es el 950-091-108. Y vamos a conocer ya, doctor, las preguntas que han ido llegando hasta nuestra central de WhatsApp. Vamos con la primera. Últimamente, al usar mi cigarrillo electrónico, siento una presión fuerte en el pecho. ¿Qué puedo hacer? Como lo hemos mencionado, las sustancias que están en el cigarro electrónico son dañinas. Es un producto comercial, un nuevo modelo de negocio para la venta de tabaco, de nicotina, porque estamos hablando de dinero, no estamos hablando de que sea un producto saludable, no es para nada saludable. Si está teniendo molestias respiratorias que se traducen como dolor de pecho, lo que tiene que hacer es dejar de consumirlo. Vamos a conocer entonces, amigos, la siguiente pregunta. A mi amiga le diagnosticaron enfisema pulmonar. Ella no fuma, pero su pareja sí. ¿Tiene algo que ver? Sí, tiene que ver, ¿no? Estamos hablando de que toda persona que fuma en presencia de otras debe evitar que las otras inhalen el cigarrillo, porque si no estarían fumando. Incrementa su riesgo de enfermar, como lo hemos dicho, no solamente el pulmón, ¿no? Estamos hablando de que puede tener un infarto, a lo mejor es una persona hipertensa que nunca ha fumado. ¿Cómo se hace esta estadística? La estadística se agarró a todos los pacientes que tenían cáncer y se preguntó, ¿y ustedes de cuántos fuman? 10% no fumó nunca. 10% no fumó nunca ni fue fumador pasivo, o sea que hay una predisposición propia para tener cáncer sin necesidad de fumar de un 10%. Ahora, agreguémosle a eso que es fumador pasivo, que está expuesto a humo, entonces eso se dispara, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahora. Vamos a escuchar, amigos, la siguiente consulta. ¿Es verdad que vapear puede causar neumonía y ataques cardíacos? Efectivamente, vapear tiene el mismo efecto adictivo que el cigarrillo común. La proporción, hemos visto diferentes sistemas de vapeo que tienen diferentes concentraciones de nicotina. Al tener más baja la concentración de nicotina y el cerebro ser adicto, lo que pasa es que va a consumir más porque necesita el efecto permanente. Por tanto, va a estar expuesta a todas las sustancias que en el vapeo van a ser dañinas para el organismo, no solamente para el pulmón. Bien, doctor, vamos a escuchar la siguiente pregunta, amigos. ¿La fibrosis pulmonar está relacionada con el fumar cigarrillos? Sí, efectivamente, la fibrosis también es una manifestación. Hay diferentes tipos de fibrosis que se han ido clasificando a través de los años. Una de ellas, la voy a mencionar porque es importante, se llama descamativa, que es la que está asociada al consumo de tabaco, ¿no? Y que lleva inevitablemente a la insuficiencia respiratoria, y muchos de estos son pacientes que terminan siendo oxígeno dependientes y susceptibles de ser trasplantados de pulmón. Muchas gracias, doctor, por su presencia el día de hoy. Por favor, la recomendación final para las personas que de pronto tienen este tipo de adicción. La idea es, si es una adicción realmente y les es muy difícil, hay que hacer una consejería profesional. ¿Se puede dejar de fumar? Por supuesto que se puede dejar de fumar. Hay que armar un plan
para cada persona. Cada enfermedad, en realidad, podríamos decir que no existe. No existen enfermedades, lo que existen son enfermos. Cada persona manifiesta la enfermedad de algún modo y en el caso de las adicciones hay toda una carga posterior a la persona que la puede mantener a la adicción y hay alternativas de tratamiento. Dejen de fumar si lo están usando, hagan un esfuerzo y los que no han fumado nunca, no empiecen a fumar. Que la sociedad no les obligue a tomar conductas autodestructivas. Muy bien, doctor, muchas gracias. El doctor Octavio Cubas nos acompañó, amigos, en esta oportunidad. Gracias a ustedes por conectarse con nosotros y será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Doctores de Salud, tu consultorio médico.